Imagina que trabajas toda tu vida, cumples con cada regla, pagas impuestos religiosamente y ahorras lo que puedes. Y aún así, llegas a la vejez con la sensación incómoda de que no tienes el control de nada. Esa no es una coincidencia, no es mala suerte, es diseño. El sistema financiero moderno no nació para liberarte, nació para asegurarse de que dependas de él hasta tu último día. Y lo más perverso es que mientras más crees que estás jugando bien el juego, más profundamente te hundes en él. Desde la primera moneda acuñada en la antigüedad hasta las criptomonedas de hoy, la historia del dinero ha sido también la historia del control. La élite siempre ha entendido que el verdadero poder no está solo en tener riqueza, sino en regular el acceso de los demás a esa riqueza. Y eso se logra con algo mucho más sutil que cadenas. Se logra con deuda, inflación y dependencia financiera crónica. Para entenderlo, hay que volver a los orígenes. En el siglo XIX, el patrón oro parecía una garantía absoluta. Cada billete representaba una cantidad real de oro almacenada en bóvedas. Pero la gente común no entendía que ese sistema no estaba diseñado para ellos, sino para proteger los intereses de los bancos y de los estados que emitían la moneda. Cuando los gobiernos descubrieron que podían financiar guerras, megaproyectos y rescates bancarios simplemente imprimiendo más papel que oro tenían, el juego cambió para siempre. El dinero dejó de ser un depósito de valor para convertirse en una promesa, y una promesa que, como toda promesa política, podía romperse en cualquier momento. En 1971, con el famoso anuncio de Richard Nixon, Estados Unidos abandonó oficialmente el patrón oro. El dólar ya no estaba respaldado por nada tangible. Lo que lo sostenía era pura confianza, o más bien pura fe impuesta por un sistema global en el que no tenías opción. A partir de ahí, cada billete que guardabas en tu bolsillo era un pedazo de deuda del Estado, y cada uno de nosotros se convirtió, sin saberlo, en acreedor de un sistema que nos cobra por prestarnos nuestro propio dinero. El mecanismo es simple. Inflación explicada en pocas palabras significa que, cada año, tu dinero vale menos, obligándote a invertir o a endeudarte para mantener tu nivel de vida. Y aquí entra el segundo elemento clave del diseño, la deuda. La historia de la deuda es tan antigua como la historia de la civilización. En la Mesopotamia de hace 4000 años, los campesinos se endeudaban con los templos y terminaban perdiendo sus tierras y su libertad. Hoy, cambias templos por bancos y oráculos por agencias de calificación crediticia, y la dinámica es idéntica. El sistema financiero se alimenta de tu necesidad de vivienda, educación y salud. Te ofrece crédito como si fuera un salvavidas, pero en realidad es un ancla. Una hipoteca de 30 años no es un préstamo. Es un contrato que garantiza que durante 3 décadas dependerás de tu banco, de tu empleo y de la estabilidad del sistema que controla a ambos. El resultado es que muy pocos alcanzan independencia financiera. El concepto de libertad monetaria es casi un mito para la mayoría, porque incluso si logras ahorrar e invertir, el sistema tiene mecanismos para absorber esas ganancias, impuestos, comisiones, inflación, y cuando todo lo demás falla, crisis financieras planificadas o mal gestionadas que devoran los ahorros de millones. Es como correr en una cinta que, cada año, aumenta la velocidad, y el diseño es tan efectivo que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está corriendo para no caerse, no para llegar a algún sitio. El control financiero moderno no se sostiene solo con billetes y bancos. Se sostiene con una arquitectura internacional diseñada para que ningún país y ninguna persona se salga del guión. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Central Europeo no son simples instituciones técnicas, son centros de poder capaces de decidir si una nación prospera o se hunde. Y lo hacen con una herramienta que parece técnica, pero es profundamente política: el crédito soberano. Cuando un país atraviesa una crisis, el manual siempre es el mismo. El FMI o el Banco Mundial ofrecen un paquete de rescate que viene acompañado de condiciones: recortes en el gasto público, privatización de activos estratégicos, devaluaciones controladas y reformas legales que, en teoría, devuelven la estabilidad. Pero la historia reciente nos muestra que muchas veces ese rescate es una trampa. América Latina, en los años 80, vivió lo que se llamó la década perdida. Países como México, Brasil y Argentina aceptaron préstamos gigantescos para refinanciar su deuda externa, pero las condiciones impuestas asfixiaron su economía interna. El resultado fue inflación disparada, aumento de la pobreza y, paradójicamente, una deuda aún mayor. La independencia económica quedó relegada a un sueño imposible, y la dependencia del sistema financiero internacional se convirtió en un hecho irreversible. Esta lógica se replica a nivel personal. Si el país en el que vives está atrapado en esa red de dependencia, tú también lo estás. La inflación explicada no es solo un problema macroeconómico,
Es una máquina silenciosa que drena tus ahorros. Cuando el Banco Central imprime dinero para cubrir déficits o rescatar empresas, ese exceso de liquidez reduce el valor real de lo que tienes guardado. De pronto, tus finanzas personales se ven afectadas por decisiones que se toman en salas cerradas a miles de kilómetros de tu casa. Tu capacidad de planificación patrimonial queda limitada no por tu disciplina o inteligencia financiera, sino por un sistema que se alimenta de que sigas consumiendo, endeudándote y aceptando tasas de interés diseñadas para mantenerte en la rueda. Lo más inquietante es que este diseño no es accidental. El sistema financiero moderno depende de tu dependencia. Una masa crítica de personas con deuda y sin libertad monetaria es la base de su estabilidad. Si todos alcanzáramos independencia financiera, si todos tuviéramos estrategias de riqueza que nos liberaran de préstamos y del consumo constante, el sistema se tambalearía. Por eso, la educación financiera real no es incentivada. En su lugar, recibimos consejos simplistas. Ahorra un 10% de tu sueldo. Compra una casa porque es la mejor inversión. Invierte en el mercado que siempre sube a largo plazo. Son mantras diseñados para que creas que estás tomando control, cuando en realidad estás siguiendo un guión prescrito. A lo largo de la historia, los sistemas de control más duraderos han sido aquellos que logran que la gente participe activamente en su propia sumisión. En la Edad Media, los siervos cultivaban las tierras de sus señores convencidos de que esa era la única forma de sobrevivir. Hoy, muchos profesionales altamente capacitados trabajan 60 horas a la semana para pagar deudas que tardarán décadas en liquidar, convencidos de que es el precio inevitable de una vida digna. El sistema financiero ha perfeccionado este modelo. Te da la ilusión de elección, pero todas las opciones llevan al mismo destino, la dependencia. Y la prueba de que este diseño es intencional está en cómo reaccionan los mercados y los gobiernos cuando alguien intenta salirse del esquema. Países que cancelan deuda, ciudadanos que rechazan el crédito, movimientos que promueven la economía colaborativa o el uso de monedas alternativas, todos enfrentan resistencia feroz. La narrativa oficial es que actúan de manera irresponsable o peligrosa para la estabilidad. En realidad, lo que ponen en riesgo no es la estabilidad del sistema, sino la continuidad de la dependencia. La dependencia financiera no siempre se nota porque está camuflada detrás de una vida aparentemente normal. Pagas tu hipoteca, tienes tarjeta de crédito, haces compras en línea, pagas impuestos. Todo parece correcto, hasta que un imprevisto te obliga a mirar las cifras reales. Tus ahorros no cubren más que unos meses de gastos. Tus deudas representan varios años de trabajo. Y si perdieras tu fuente principal de ingresos, tu libertad financiera se esfumaría de inmediato. Esa es la definición de dependencia. Y no es casualidad que sea el estado en el que vive la mayoría. La estructura del sistema está diseñada para que la deuda sea más accesible que la independencia económica. ¿Es más fácil obtener un crédito para un coche nuevo que una línea de financiamiento para un emprendimiento propio? Es más rápido endeudarte con una tarjeta que ahorrar para comprar al contado. Es más sencillo refinanciar una hipoteca que liquidarla. Las reglas están hechas para que el flujo de dinero se mantenga circulando dentro de canales controlados por bancos, gobiernos y grandes corporaciones. El dinero y el poder no son aliados circunstanciales, son socios permanentes. Y tú eres la materia prima que alimenta esa alianza. Históricamente, los imperios han usado el control económico como una forma de dominación más efectiva que la fuerza militar. Roma no solo conquistaba territorios con legiones, también imponía tributos que obligaban a las provincias a depender de su moneda y sus rutas comerciales. Durante la colonización, las potencias europeas endeudaban deliberadamente a las colonias para financiar infraestructuras que beneficiaban más al colonizador que al colonizado. Hoy, esa misma lógica se aplica con mecanismos más sofisticados: deuda soberana, tratados de libre comercio asimétricos, manipulación de tasas de interés, rescates condicionados. Pero aquí está la verdad incómoda. Romper esa dependencia no es imposible, aunque sí es costoso en esfuerzo, disciplina y tiempo. La libertad monetaria no se logra con un golpe de suerte ni con una inversión milagrosa. Se logra construyendo una mentalidad financiera que entiende la historia de la deuda, que ve la inflación explicada como un impuesto silencioso, que planifica el capital con visión de largo plazo y que practica una inversión consciente, siempre fuera del ruido del consumo masivo. Esto implica rechazar ciertas narrativas. No todo lo que se llama inversión lo es. Comprar activos que no producen ingresos solo porque suben de valor es participar del mismo juego especulativo que te mantiene dentro del sistema. Tampoco la deuda cero es siempre el objetivo final. A veces una deuda estratégica y bien gestionada puede ser una herramienta de independencia. La clave es quién controla a quién.
Si tú controlas la deuda o la deuda te controla a ti. Al final, entender por qué el sistema financiero fue diseñado para mantenerte dependiente es el primer paso para dejar de ser parte pasiva de él. No puedes cambiar las reglas globales de un día para otro, pero sí puedes cambiar las tuyas. Puedes proteger tu capital, diversificar tus ingresos, aprender de las lecciones de la historia del dinero y del poder. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. En este juego, la información vale más que el dinero. Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.